Un profesor me pidió favores económicos extraoficiales para pasarme la materia de cálculo. Le seguí la corriente hasta tener el recibo de pago y la grabación. Ahora él está enfrentando cargos por extorsión, y yo me gradué con honores por haber limpiado la institución. Yo estaba a un solo semestre de graduarme de Ingeniería Química con honores, pero había un obstáculo que no figuraba en el plan de estudios: el ingeniero Gaspar Enríquez. Gaspar no era solo un profesor de cálculo, era el dueño de la puerta de salida de la universidad y por alguna razón decidió que mi puerta tenía un candado que solo se abría con billetes. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando entregué mi segundo examen parcial. Estaba segura de mis resultados, había estudiado hasta que los números bailaban frente a mis ojos. Sin embargo, cuando Gaspar devolvió las hojas, mi examen tenía un círculo rojo gigante y un 5/10 que me cortó la respiración. «Ingeniero Gaspar, esto tiene que ser un error», le dije, acercándome a su escritorio después de clase. Revisé mis respuestas con el libro de texto y el procedimiento es idéntico. Él ni siquiera levantó la vista de su computadora, se limitó a ajustar sus anteojos y soltar un suspiro de fastidio que parecía ensayado. «Jimena, a veces el procedimiento correcto en el papel no es el procedimiento correcto en la vida real. Si quieres entender cómo se manejan las cosas en mi clase, ven a mi oficina mañana a las 4 p.m. fuera del horario de tutorías. Ahí podremos hablar de tu desempeño de una manera más flexible». Salí del salón con un nudo en el estómago. En el pasillo encontré a Matías, uno de mis mejores amigos. Él estaba pálido, casi transparente, sosteniendo su examen con manos temblorosas. «Jimena, no sé qué voy a hacer», me susurró Matías, su voz quebrada. Me dijo lo mismo, me dijo que mi beca depende de que yo sea agradecido con la facultad. Mi familia apenas tiene para los pasajes, no tengo cómo pagar lo que él insinúa. «¿Qué te pidió exactamente, Matías?», pregunté, sintiendo cómo la ira empezaba a hervir bajo mi piel. Dijo que para que mi nota subiera a un 9 necesitaba una donación de material de laboratorio de $500, pero que el dinero debía entregárselo a él personalmente en efectivo para agilizar el proceso. Matías comenzó a llorar en silencio. «Si pierdo la beca, mi mamá tendrá que sacar a mis hermanas de la escuela». Fue en ese momento cuando la Jimena analítica tomó el control. No iba a permitir que este tipo nos pisoteara. Sabía que Gaspar se sentía intocable porque la doctora Leonor Casal, la rectora, era conocida por ser sumamente estricta con las jerarquías y no aceptaba quejas sin sustento. Al día siguiente, a las 4 p.m., entré a la oficina de Gaspar. El aire olía a café viejo y a una arrogancia rancia. No llevaba mi mochila, solo una carpeta y mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta, con la grabadora de voz ya encendida y el micrófono apuntando hacia afuera. «Siéntate, Jimena», dijo Gaspar, cerrando la puerta con llave. «Eres una estudiante brillante. Sería una lástima que un simple examen de cálculo te impidiera recibir ese diploma de honores que tanto presumes». «¿Qué es lo que propone, ingeniero?», fui directa, manteniendo mi voz lo más neutra posible. «Mira, las certificaciones internacionales de la universidad son caras. Como titular, tengo que asegurar fondos para proyectos especiales. Si me entregas $800 antes del viernes, no solo te pondré un 10 en este parcial, sino que te garantizo la exención del examen final. Es un trato justo, ¿no crees? Una inversión para tu futuro». «Es mucho dinero, ingeniero. Necesito un comprobante de que estoy donando a la universidad», dije, tentando el terreno. Él soltó una carcajada seca inclinándose hacia adelante sobre su escritorio de madera maciza. «No seas ingenua. Esto es extraoficial. Yo firmo tu acta de notas y tú te gradúas. Si intentas ir con Leonor Casal, te aseguro que ella creerá en mi palabra antes que en la de una estudiante resentida por una mala nota. Tienes hasta el viernes. Piénsalo». Salí de ahí con el corazón martillando contra mis costillas, pero con la prueba de audio en mi poder. El juego apenas comenzaba. Esa noche no dormí. Pasé las horas transfiriendo el audio a 3 nubes distintas y a un disco duro externo. Sabía que una grabación no sería suficiente en un tribunal, necesitaba que él recibiera el dinero. Contacté a un primo que trabajaba en el sector legal y me puso en contacto con el agente Saavedra, un hombre que no jugaba con la corrupción. Saavedra me dio la primera instrucción clara: no entregues el dinero todavía, necesitamos marcar los billetes y que él firme algo que parezca un recibo, bajo cualquier pretexto. Estaba asustada, pero por primera vez en semanas sentía que yo tenía el control de la fórmula. Ver a Matías llegar al campus con los ojos hinchados por el insomnio fue el último empujón que necesitaba. Él ya estaba considerando vender su vieja computadora para pagarle a Gaspar Enríquez, pero yo lo detuve en seco cerca de la cafetería. «No le des ni un centavo, Matías. Si lo haces, solo alimentarás a la bestia», le dije, bajando la voz mientras observaba a los estudiantes pasar. «Tengo un plan, pero necesito que mantengas la calma. Si Gaspar te presiona, dile que tu familia está reuniendo el dinero y que se lo darás el mismo día que yo». Esa misma tarde me reuní con el agente Saavedra en una cafetería discreta a 10 cuadras de la facultad. Saavedra no parecía el típico policía de las películas. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada pero extremadamente aguda. Al escuchar la grabación que hice en la oficina de Gaspar, sus labios se tensaron en una línea recta. «Es una prueba sólida, Jimena, pero en este país los abogados de hombres como él se agarran de cualquier tecnicismo sobre la privacidad para anular audios», explicó Saavedra, sacando un sobre de su maletín. «Necesitamos el acto material. Mañana vas a entrar ahí con $800 en billetes de 20, pero no son billetes comunes». Él abrió el sobre y me mostró el dinero.
A simple vista parecían normales, pero bajo una luz ultravioleta, cada billete tenía una marca invisible, y los números de serie ya estaban registrados en un acta judicial por extorsión. Tu misión es hacer que él acepte el dinero, y lo más importante, que te firme algo. Continuó Saavedra. Inventa una excusa. Dile que necesitas un recibo de donación para que tu padre, que es un hombre de negocios estricto, justifique el gasto. Si él firma, está acabado. El viernes llegó con una lluvia gris que parecía presagiar el colapso de Gaspar. Entré a su oficina con las manos sudorosas pero con un micrófono oculto en mi collar y una cámara diminuta en el ojal de mi chaqueta que el equipo de Saavedra me había proporcionado. Aquí está lo que pidió, ingeniero, dije, colocando el sobre su escritorio. Gaspar sonrió, una muesca depredadora que me revolvió el estómago. Abrió el sobre y comenzó a contar los billetes con una destreza que delataba que no era la primera vez que hacía esto. Sabía que eras una chica inteligente, Jimena. Con esto, tu camino al éxito está pavimentado, dijo, guardando el fajo en el cajón de su escritorio. Ingeniero, tengo un problema, intervine rápidamente, fingiendo nerviosismo. Mi padre es contador y es muy meticuloso con sus finanzas. Me dio el dinero, pero me exige un comprobante de que se entregó a la Coordinación de Proyectos Especiales. Si no le llevo algo firmado, vendrá personalmente a la universidad a preguntar en tesorería. Gaspar se geló. Vi cómo sus engranes mentales giraban. La mención de un padre contador y una visita a tesorería lo puso en guardia. No puedo darte un recibo oficial, ya te lo dije, gruñó. No tiene que ser oficial, insistí, sacando una hoja de papel que yo misma había redactado. Solo firme esta nota de recibido que dice, recibí la cantidad de $800 por concepto de asesoría técnica privada y materiales. Así él creerá que es una tutoría legal y me dejará en paz. Gaspar leyó el papel. En su arrogancia pensó que asesoría técnica privada era una descripción lo suficientemente ambigua para protegerlo. Tomó su pluma estilográfica y con un trazo firme plasmó su firma sobre mi nombre y la fecha. Ahí tienes. Ahora lárgate y no vuelvas a mencionar esto. Tu nota aparecerá como un 10 en el sistema mañana por la mañana. Salí de la oficina sintiendo que el aire regresaba a mis pulmones. Al dar 3 pasos fuera del edificio de ingeniería, le hice una señal visual al auto estacionado frente a la entrada. Esa tarde, el agente Saavedra procesó la video y la nota firmada. La combinación del audio previo, el video del intercambio y el documento firmado con su puño y letra crearon una trampa de la que no había escape. Sin embargo, Saavedra me advirtió que Gaspar tenía conexiones políticas dentro del consejo universitario. Dijo, si lo arrestamos ahora, sus amigos podrían borrar las evidencias en el sistema digital de notas. Teníamos que esperar a que él efectivamente alterara mis calificaciones. La espera fue una tortura. Pasé el fin de semana viendo mi perfil de estudiante, esperando que el 5 se convirtiera en un 10 fraudulento, la prueba final de su abuso de funciones. El lunes a las 8 a.m., el cambio apareció. La trampa estaba lista para cerrarse. El lunes por la mañana, la pantalla de mi laptop brillaba con una luz que me cegaba. Ahí estaba. Cálculo multivariado. Nota final, 100 sobre 100. El ingeniero Gaspar Enríquez había caído en la trampa del exceso de confianza. No solo había aceptado el dinero, sino que había dejado una huella digital imborrable en el servidor de la universidad. Llamé al agente Saavedra de inmediato. Ya lo hizo, le dije, con la voz firme. Mi nota cambió hace 10 minutos. Perfecto, Ximena. Mantén la calma. Hoy es el consejo de facultad. Es el momento de involucrar a la doctora Leonor Casal. No podemos dejar que esto se filtre antes de que ella vea las pruebas o Gaspar podría intentar destruir su computadora. Llegué a la universidad y busqué a Matías. Lo encontré en la biblioteca, con la cabeza entre las manos. Gaspar lo había citado para esa tarde para cerrar su caso. Matías, no vas a ir a esa cita solo, le susurré al oído. Necesito que confíes en mí. Hoy se acaba esto. A las 11 a.m., mientras el Consejo de Decanos estaba sesionando, irrumpí en la antesala de la rectoría. La secretaria de la doctora Leonor Casal intentó detenerme, pero yo llevaba mi computadora abierta y una carpeta con el recibo original firmado. Es una emergencia institucional, dije con tal autoridad que la mujer se quedó muda. O me deja pasar, o la fiscalía entrará de todos modos en 10 minutos y será mucho más escandaloso. La puerta se abrió. La doctora Leonor Casal me miró por encima de sus gafas, rodeada de otros 3 directores de carrera. Señorita Ximena, esta interrupción es inaceptable, sentenció Leonor con esa voz de hielo que la caracterizaba. Lo que es inaceptable, doctora, es que el ingeniero Gaspar Enríquez esté vendiendo las notas de su facultad por $800 el cupo. Solté sin anestesia. El silencio que siguió fue absoluto. Los decanos se miraron entre sí. Gaspar era uno de sus profesores estrella. Tenga cuidado con lo que dice, advirtió Leonor. Es una acusación gravísima. No es una acusación, es un reporte de hechos. Abrí mi laptop y reproduje el audio de la primera reunión. La voz de Gaspar, clara y arrogante, llenó la sala. Si me entregas $800 antes del viernes, te garantizo la exención del examen final. Luego, puse sobre la mesa la copia del recibo firmado por él y las fotos de los billetes marcados. En este momento, el agente Saavedra de la Fiscalía está en el estacionamiento esperando mi señal. Continué. Si ustedes no actúan ahora, la universidad será portada de todos los periódicos mañana por encubrimiento de extorsión. Pero si colaboran, será la historia de cómo la institución se limpió a sí misma.
Leonor Casal se puso de pie. Su rostro, antes severo, ahora reflejaba una furia contenida, pero no hacia mí, sino al hombre que había manchado su gestión. Llamen al ingeniero Enríquez a esta oficina. Díganle que hay un error en las actas que debe firmar ahora mismo, ordenó la doctora Casal a su secretaria. Y ustedes, miró a los otros decanos, preparen la suspensión inmediata. 10 minutos después, Gaspar entró a la oficina con una sonrisa de suficiencia, pensando que recibiría un elogio. Al verme allí, junto a las pruebas y a la rectora con el rostro de piedra, su color cambió de un moreno olivo a un gris cenizo. ¿Qué significa esto?, balbuceó Gaspar intentando retroceder hacia la puerta. Significa, Gaspar, que tus proyectos especiales han terminado, dijo Leonor, señalando las pruebas sobre la mesa. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y el agente Saavedra entró con 2 oficiales uniformados. Ingeniero Gaspar Enríquez, queda usted detenido por los delitos de extorsión, cohecho y falsificación de documentos públicos, dijo Saavedra mientras le colocaba las esposas. Ver a Gaspar salir del edificio principal esposado, rodeado de estudiantes que grababan con sus teléfonos, fue la imagen más satisfactoria de mi carrera. Pero la batalla no terminó ahí. Esa misma tarde, la doctora Casal ordenó una auditoría total de las notas de los últimos 5 años. Descubrieron que Gaspar había recaudado más de $50,000 en donaciones ilegales. Matías y otros 12 estudiantes que habían sido extorsionados fueron llamados a testificar. Sin embargo, Gaspar, en un último intento de salvarse, declaró que yo era su cómplice y que yo había diseñado el esquema para extorsionar a mis propios compañeros. El proceso legal se volvió un campo de batalla de testimonios cruzados. Gaspar Enríquez se sentaba en el banquillo de los acusados, escoltado por un abogado de traje caro que intentaba desesperadamente pintar a su cliente como una víctima de una estudiante ambiciosa y manipuladora. Gaspar me miraba con un odio visceral, como si mis ojos fueran los espejos donde veía su carrera desmoronarse. «Su señoría», exclamó el abogado defensor, «mi cliente cometió un error administrativo al aceptar dinero, pero fue la señorita Jimena quien lo incitó, creando un escenario de trampa. Ella es la verdaderamente detrás de esta red para limpiar su expediente de un 5 que se merecía». Yo estaba sentada en la primera fila junto a Matías, quien apretaba mis manos con fuerza. El agente Saavedra se levantó y se acercó al estrado con una calma que me dio seguridad. «La Fiscalía no basa su caso en incitaciones, su señoría. Lo basamos en evidencias físicas irrebatibles», dijo Saavedra, encendiendo el proyector. «Aquí tienen el reporte forense de la computadora del ingeniero Enríquez. No solo alteró la nota de Jimena, encontramos una base de datos oculta con los nombres de 45 estudiantes a los que extorsionó en los últimos 3 años. El dinero marcado que recuperamos de su caja fuerte coincide exactamente con los números de serie que Jimena entregó bajo nuestra supervisión. El juez, un hombre de facciones duras, revisó el documento que yo le había hecho firmar a Gaspar, el supuesto recibo por asesoría técnica. «Dígame, ingeniero Enríquez», dijo el juez, rompiendo su silencio, «¿por qué un profesor titular firmaría un recibo por asesoría privada a una alumna de pregrado durante el horario de exámenes? Eso es una violación directa al estatuto universitario, y en este contexto es la firma de su propia sentencia». Gaspar intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Su arrogancia se había evaporado, dejando atrás a un hombre pequeño y asustado. El golpe final lo dio la doctora Leonor Casal, quien compareció como testigo de cargo. «La universidad no solo despide al señor Enríquez», declaró Leonor con una voz que resonó en toda la sala. «Hemos presentado una querella criminal adicional por daños al prestigio de la fe pública. La institución ha decidido que, tras auditar los exámenes reales de Jimena, su calificación original de 10 era legítima y el 5 fue una manipulación del sistema por parte del docente para forzar la extorsión». El juez golpeó el mazo. El sonido fue como un disparo que puso fin a meses de pesadilla. Gaspar fue sentenciado a 6 años de prisión por extorsión agravada y cohecho, además de la inhabilitación de por vida para ejercer la docencia. Al salir de la corte, el sol de la tarde se sentía diferente. Matías me abrazó llorando. Su beca había sido restituida y sus notas corregidas. Yo me quedé un momento mirando el edificio de la facultad a lo lejos. Había arriesgado mi graduación, mi paz y mi seguridad, pero lo había hecho por la única razón que importa en la ingeniería, porque si la base está podrida, toda la estructura caerá tarde o temprano. 3 meses después, el día de la graduación, el auditorio estaba a reventar. Cuando mencionaron mi nombre para recibir el diploma de Ingeniería Química con honores, la doctora Leonor Casal se detuvo antes de entregármelo. Se acercó al micrófono y dijo: «Hoy no solo graduamos a una excelente ingeniera, sino a la persona que tuvo el valor de recordarnos que la ética no es una materia opcional». La ovación fue ensordecedora. Gaspar Enríquez ahora limpia pasillos en una prisión estatal, mientras que yo fui contratada por una de las firmas químicas más importantes del país para liderar su departamento de cumplimiento y ética. Matías se graduó junto a mí, y cada vez que pasamos frente a la oficina que solía ser de Gaspar, sonreímos sabiendo que ahora hay un profesor joven y honesto ocupando ese lugar. La limpieza fue absoluta.